Miguel Arcón esta semana detiene sus pasos en la comarca zamorana de Sayago. Una vez más, en su cielo azul y sobre un manto blanco de nieve, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que brillan como las estrellas de la noche. En Sobradillo de Palomares entraremos en el Observatorio Astronómico de Javier, un sayagués que ha llevado su formación de astrofísico al extremo de crear unas instalaciones en su pueblo que permitan contemplar, estudiar y, por qué no, fisgar lo que ocurre allá arriba cuando llega la noche. En este programa conoceremos de qué manera un cura joven puede contribuir al desarrollo en el medio rural, desde la responsabilidad de tener 18 pueblos a su cargo. Sabremos qué hace y cómo lo hace y quiénes le ayudan y qué piensa de los pequeños núcleos de población de la comarca. Charlaremos con don Florentino, aunque aquí todos le llaman Tino. Los amantes de la literatura hoy pueden estar contentos porque conocerán a una escritora con mucho calado. Se llama Tere Guerra y es de Sogo de Sayago. La parálisis cerebral le impide moverse como los demás, pero eso no la ha impedido escribir 3 novelas y plasmar en ellas sus opiniones sobre la vida. Y os puedo asegurar que a pesar de su silla de ruedas, viajan a toda velocidad en los sentimientos de quien las lee. Todo esto lo conoce muy bien la persona que le ayuda en la transcripción de sus textos, el escritor sayagués Ramón Carnero. Casi 20 años lleva Celia Villa cocinando en el restaurante Los Jerónimos de la pequeña localidad sayaguesa de La Tuda. Ante el éxito de la cocina peruana, hoy destaca por su buen planteamiento en los platos. Además, Pedro y Celia son pioneros del turismo rural en esta parte de la provincia de Zamora. Comenzamos el programa y lo hacemos en Pueblica de Campeán, con algún grado bajo cero, pero con la emoción de poder charlar con Miguel, un artista plástico que es capaz de hacer nacer hombrecillos con sus dedos en cuestión de segundos. Miguel, ya tenía ganas de conocer tu taller. Encantado de que hayas venido, por fin. Aquí es donde nacen esos hombrecitos. Eso, aquí. Aquí está la casa. Casa taller, sí. ¿Qué tiene Zamora? Que da tantos artistas plásticos. Mucha plástica y hay también mucho tiempo para pensar en ello y desarrollar trabajos que en otros sitios pues costaría más. Tú eres de los que te formaste en la escuela, en Zamora. Sí, en la primera promoción de la escuela de Zamora. Madre mía. Allí ya hace muchos años, ya hace 30 y tantos años. O sea, que has pasado por las manos de Comonte, de Pedrero. De Pedrero, sí. De Mezquita, José Luis Mezquita y buenos profesores. De Pedro del Teso, que nos daba dibujo. Y al final, dibujo, plástica, sí, escultura, barro, pintura... hierro, hemos pasado por varios materiales y luego de los materiales vas tú seleccionando los que más te gustan, más te identifican y más te expresas con ellos, claro. En tu vida de artista hay un momento en que tienes que trabajar en otras actividades hasta que decides definitivamente ya venirte a la Pueblica, abrir tu taller y vivir exclusivamente del arte. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fui funcionario 3 años en el Ministerio de Educación y Ciencia, en mantenimiento, y luego trabajé como encargado de talleres en Asposur 5 años, y siempre he dado cursos de moldes, he trabajado con niños, tercera edad, hasta con ciegos, he trabajado dando talleres. ¿Y cuándo decides venirte a la Pueblica? Pues decido venirme a la Pueblica. Yo estaba en Granada y caí enfermo y me tenían que quitar la vesícula. Entonces, allí estaba desamparado, estaba yo solo, y un poco pues venir al cobijo familiar, pues me vine de Granada para... ¿Y elegiste un lugar donde poder trabajar? Estuve buscando espacios y encontré me gustó. Tengo
buen espacio para taller, tengo mi huerto, mis gallinas, tengo mi... ¿Y tus hombrecillos? Y mis hombrecillos. Vamos a ver, Esos ¿por qué me lo reclaman? en todas las ferias donde vemos un trabajo de Miguel Ángel Villamor, siempre el hombrecillo te identifica? ¿Por qué? Un poco porque tengo un trabajo bastante personal, son muchos años, te vas depurando en el trabajo y ya es como una marca, es como un registro y ya pues a la forma de trabajar ya sabe la gente que lo has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre y la mujer? ¿Por qué la figuración pues humana? La figuración humana un poco, lo primero te da mucho juego a la hora de expresarte y luego pues yo creo que me viene de cuando empezaba a dibujaba sobre todo mucho dibujo natural y era figuración humana, modelos naturales de hombres y mujeres. Sin duda eres un maestro de los moldes. Y oye, lo de la cerámica y el vidrio juntos pero no revueltos es también otra peculiaridad tuya. Sí, el vídeo a mí siempre me atrajo mucho y poco a poco lo he ido investigando hasta conseguir fundirlo y llegar a manejarlo un poco, aunque muchas veces te maneja él a ti. Sí, pero intentas manejarlo tú a él. Oye, estás en tierra de barreros, sí, aquí, de caolines. Aquí hay barro, caolí, y es verdad. Tenemos aquí a Pereruela muy cerca. Ahí en las minas de caolí también está muy cerca aquí en Tamame, que de él ya me nutro para coger material refractario, trabajarlo con el barro y... ¿Hombrecillos? Hombrecillos. Hombrecillos, muñecos... ¿Tienen nombre? Miquel, no, cada uno se lo bautiza de una manera. Pero hay algunos que sí que son muy conocidos. Sí. ¿Son Migueles? Miguelines. Miguelines. ¿Te gusta lo que haces? Sí, yo es más, que soy muy exigente conmigo mismo, nunca me acabas de ver las cosas como a ti te gustaría que salieran, pero sí, y diríamos, me expreso, tengo propios códigos y lenguajes en el cual yo me expreso con estas piezas. ¿Y siempre hombrecillos, no hay mujercillas? Las mujeres son más grandes por las curvas. Cuando el hombre cuesta más hacer tan pequeño y lo tienes que hacer en muy poco tiempo, como me habéis visto, y canonizarlo, porque si no se te parte el barro y tiene que salir de solo una pieza. Entonces tienes que ir estirando el barro hasta darle la forma. No puedes pegar, por decirlo de una manera. Parecen hombrecitos. Cambiamos de pueblo sin salir de la comarca. Vamos a Sogo de Sayago. La nieve cubre su histórico puente. Vamos en busca de Tere. Nos espera en su casa, con su familia. Quiere contarnos, en el Arcón, su último proyecto literario. Pero deja claro que quiere contárnoslo ella y en su casa. Os adelanto que esta escritora, este pueblo y esta entrevista no va a ser fácil de olvidar. A pesar de su discapacidad, nos va a regalar unas secuencias para la historia de la literatura sayaguesa. Vimos en la pantalla de su ordenador los textos de su última novela y nos enteramos de algunos de sus sueños: viajar en barco en los Arribes y encontrar una editorial que definitivamente publique su última novela. Nos acompaña Belén, una sayaguesa de Fariza que es la encargada de atenderla desde hace muchos años. Será nuestra particular intérprete. Ya tenía ganas de conocer a otra escritora sayaguesa. Gracias, dice. Sí. Ya era hora que vinieras, que estábamos aquí media hora esperando por vosotros. Con nieve y todo, ¿eh? Con nieve. La pregunta es obligada. ¿A ti por qué te dio por escribir? Porque en mi estado y aquí tengo mucho tiempo. Dice que porque en su estado tiene mucho tiempo, al estar en este pueblo, tiene mucho tiempo para escribir. Al otro lado de la ventana fue tu primer libro, que me han dicho que ya no quedan. ¿Qué es lo que contabas en él? Es una
Debería sobre una chica como yo que tiene parálisis cerebral. Dice que habla sobre su tema, que es parálisis cerebral, y es una chica que tiene el mismo problema que ella. Bueno, ¿y cómo te apañas para escribir? ¿Cómo lo haces? Poco a poco y con este dedo. Con este dedo. Va muy poquito a poco, con un dedo solo escribe. El título dice mucho, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que cuentas en el segundo libro, La ironía de la libertad? Mi vida es un poco ironía. Que es que su vida es un poco ironía, dice. Cuento mis pasos en los centros. Cuenta sus pasos en los centros en los que ha estado. Belén, te llevas mucho tiempo y has echado muchas horas al lado de Tere. Aparte de la escritora, ¿qué destacas de su personalidad como es? Que tiene muy mala leche. Sí. Muy bien. Cuando se enfada... No, pero bien, las entrevistas, bien, te han entrevistado en la tele, en el periódico, en muchos sitios. Bueno, ¿y el próximo libro cómo se va a llamar? Más allá del físico. Más allá del físico. ¿Y ya tienes editor que te lo edite? ¿Ya tienes? O sea, ¿no tienes a nadie que te lo vaya a editar? No, Para nadie. mañana. Oye, para mí es muy caro. Que para ella es muy caro. Y ya está escrito. Está escrito. ¿Entero? Entero. Bueno, te los habrás leído todos, ¿no? Y no me gustan. No me gustan porque me da mucha pena. Y no me gustan. Pero es lo que ha querido ella. Yo se lo he dicho a ella, digo, pero ¿por qué no acabas un libro que acabe bien? Dice que es que su vida es así. ¿Y cuando escribe? Cuando escribe es que normalmente escribe cuando ella está sola. Sí. Porque cuando estoy yo aquí, pues se entretiene conmigo. Claro. Yo le doy guerra. ¿O no? Mucha guerra le doy. No las dejo parar, ni a su madre ni a ella. Sí. Y normalmente quiere escribir cuando ella está sola. Y hay veces que la entiendo antes de que empiece a hablar, ya sé lo que va a decir. ¿A que sí? Tere, me han dicho que mi amigo Ramón, otro escritor sayagués, te echa una mano, ¿eh? Todo se lo da Ramón para que Ramón se lo corrija y Ramón se lo corrige. Bueno. Y menos mal. Y menos mal. Es un amigo mío, Ramón. Es mío. Y tuyo. Al otro lado de la ventana, La ironía de la libertad, de Tere Guerra, una sayaguesa que escribe y que publica cuando puede. El último libro busca editorial, editor o alguien que le eche una mano. A buen seguro que compradores vamos a ser muchos. Pero en este mundo de la literatura, que pocas veces nos encontramos con mensajes tan directos. Y no por el mero hecho de, porque Tere le cueste o tenga más dificultades, sino porque esto es literatura pura y dura y forma parte de la cultura. Por cierto, de Sayago, porque ella tiene el ADN de esta tierra. Si hay alguien que edite, que nos lo diga. Antes de marcharnos, Tere nos pidió que le pusiéramos voz a un párrafo de su próxima novela. Así que quieres que te lea una parte de tu último libro en la introducción. Algo más que el físico. Oye, vamos a vender muchos, ¿eh? Después de 9 y pico años, otra vez, me atrevo a desnudar una parte de mi alma, que es libre,
como el aire que respiramos, para desgranar algunas, solo algunas, de mis experiencias. Las otras se deben quedar dentro de mí. Todo el mundo tiene secretos y yo no quiero ser menos. No quiero escribir un relato duro, pero me temo que lo va a ser, como la vida misma. Salimos de la casa de Tere y en la plaza de Sogo de Sayago, al lado del crucero, esta vez adornado de los carámbanos de cristal que por causa del frío gélido adornan la cruz, nos espera el escritor sayagués Ramón Carnero. Él conoce muy bien las inquietudes y el talante de Tere Guerra, pues se encarga de transcribir los textos de su colega sayaguesa. Digo, Ramón, año de nieves, año de viernes. Bueno, eso es lo que dice el refrán de la zona. Y vamos, el día está perfecto, perfecto. Te confieso que vengo impresionado por la escritora sayaguesa que acabo de conocer. Ya te lo decía yo, Javier, que te iba a impactar. No solo impresionar, impactar. Más todavía. Oye, ¿cómo es tu relación con ella? Bueno, mi relación surgió a raíz de la publicación de un libro que hice yo de bandoleros de aquí de la zona. Entonces, yo no la conocía, pero ella pidió conocerme a mí. Y entonces yo lo que hice fue responder a su llamada y cuando vine me pasó lo que a ti. Me pasó exactamente igual que a ti. Pero ya sigues ligada a ella. ¿De qué te encargas tú? Bueno, yo me encargo de traducir, entre comillas, su lenguaje, porque ella escribe tal y como se expresa. Entonces, hay palabras que es muy difícil de captar, incluso yo tengo que pasar muchos días con ella hablando para poder traducir algunas palabras y saber qué es lo que quiere decir. Ella nos contaba que tardaba mucho en escribir una página y que la daba tiempo para pensar. Sí, como solamente puede escribir con un dedo, pues entonces te tira una semana para escribir una página, pero dice que eso le da una ventaja sobre los demás que escribimos, y es que como va tan despacio escribiendo, la cabeza le da tiempo a colocar las cosas en su sitio. Oye, lo que cuentas es duro, ¿eh? Sí, porque por ejemplo en el primer libro, en la primera novela de Al otro lado de la ventana, ella cuenta una historia de amor de una chica como ella, discapacitada. Entonces lo que hace es mezclar un poco la vida de lo que la gente le gustaría que fuera, que es que ella terminara casándose, por ejemplo, con el chico normal, con el que, como ella siempre pone con normal, entre comillas, que se casara con él, y a la gente lo que le impacta es que no, que ella escribe la realidad, y es que eso se puede decir que es socialmente imposible. En el segundo libro es también dura. Sí, la ironía de la libertad, que como él ya dice, es una paradoja de la manera que está ella, pero es que ella lo que hace es contar y hacerle ver a la gente que ella su cabeza la tiene bien, que tienen que contar para ella si ella quiere ir a un centro, si no quiere ir, que no se le puede aislar y no contar con ella para nada, sino que siempre tienen que ser otros los que tienen que dar una respuesta, cuando ella precisamente es la que puede darnos la respuesta. Esta chica tiene una cabeza y una capacidad tremenda. Pues la capacidad es asombrosa y la manera que tiene de decir las cosas igual. Entonces, el único problema que tiene, y que nunca debe separarnos de ella, es el lenguaje. Eso no puede ser una barrera. Lo único que tenemos que hacer es tener paciencia y tiempo y preguntarle, porque eso lo dice ella en sus libros, es pregúntame 1, 2 y si hace falta 100 veces, que yo te lo aclaro. ¿Quién la publicó esos 2 libros? Bueno, los 2 primeros libros fueron un esfuerzo familiar porque es una empresa muy humilde de Sayago. Entonces, fueron sus padres los que tuvieron que editar el libro para que viera a la luz. Los animé yo muchísimo, por experiencia propia también, y entonces es como consiguieron sacar los libros. Pero eso hoy día va a ser bastante más difícil. ¿Y el tercero ya está preparado? ¿Quién lo va a editar? El tercero, de momento, no tiene nadie, porque además hace poco ha perdido a su padre, y entonces lo que nos gustaría es encontrar a alguien que se mojara por primera vez, por lo menos que se mojara por primera vez, para que ese libro viera la luz. Por cierto, el último libro, ¿cómo se llama? Bueno, se titula Más allá del físico. Es una serie de reflexiones que hace ella, empezando con algunas denuncias de algunos lugares en los que ella ha estado y la manera que tiene la gente, incluso de la propia zona, de no entenderla. Entonces, partiendo de esa denuncia, lo que hace es una reflexión para que la gente entienda cómo es, cómo piensa y lo que quiere ser, no lo que le obliguen a ser. Ramón, muchísimas gracias por venir y por contarnos la historia de Tere. Pero, oye, ¿lo tuyo cómo va? Tu último libro, tú eres folclorista, novelista, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, llevo 8 años embarcado en investigar el barro de mi pueblo. Entonces, lo que es la historia del barro, la evolución y cómo afectó a la forma de vivir en el pueblo y a la vida social de la localidad.
¿Es cierto? ¿Sigues corroborando la teoría que dice que los sayagueses y los de Pereruela lleváis trabajando el barro desde antes de los romanos? En el pueblo actual, desde en tiempos de los romanos, pero en los pagos de alrededor del pueblo, miles de años antes, de Viriato, de Viriato.